Hola, hola, bienvenidos a todos. Edición número 100 de este nuestro programa Lee conmigo la Biblia. Y hoy, después de muchísimo tiempo, vuelvo a aparecer ante las cámaras. No es que me agrade mucho, pero estamos en una ocasión de celebración, así que muchísimas gracias a todos ustedes que día tras día estuvieron compartiendo conmigo estas 100 ediciones de Lee conmigo la Biblia. Todavía nos resta un largo camino, transitar el resto del año junto a la palabra de Dios, pero como les he dicho, estoy tan agradecida con todos ustedes que es mi deseo que reciban un inmenso saludo en este día y que por supuesto celebren conmigo este pequeño espacio, este esfuerzo que hacemos para que juntos podamos compartir y aprender cada día más acerca de la palabra de Dios. Mi nombre es Andrea, ya lo saben, y quiero saludar muy especialmente a mucha gente que se ha sumado a lo largo de estas 100 emisiones. Son muchas las personas y sé que voy a cometer alguna injusticia evitando o no nombrando a alguien, pero por supuesto quiero saludar a amigos, familiares, a mis estudiantes que también siguen este programa. Para todos ellos, como muchos de ustedes saben, yo soy profesora, por lo tanto mis estudiantes me han contado que siguen estos programas y estas emisiones, así que a todos ellos un inmenso saludo. Por supuesto a familia, amigos, hermanos de la iglesia a la que asisto, aquí desde Virasoro, provincia de Corrientes, República Argentina, pero jamás ha pasado por mi mente trascender los espacios o de alguna manera simplemente este lugar. Pero esta señal ha cruzado las barreras y estoy tan agradecida a Dios por eso, así que un inmenso saludo a gente que nos ve desde Canadá, a por supuesto mi amigo Miguel de España, que nos pidió especialmente este saludo para vos, un saludo muy grande Miguel, por supuesto para toda la gente que se comunica en los Estados Unidos conmigo. Tengo mi excelente y maravillosa amiga, mi querida Isabel, a quien amo y mando un abrazo enorme también, así que para todos ustedes muchas gracias por seguir este tiempo y por compartir conmigo este espacio que hemos denominado Lee conmigo la Biblia, que hoy, sábado 10 de abril, celebra 100 emisiones. Así que un abrazo grande para todos, muchas bendiciones y comenzamos ya con nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula 7 maneras de adquirir sabiduría. Lawrence de Arabia es una de las películas más exitosas de todos los tiempos. Gran parte de este filme está sacado del relato propio de T.E. Lawrence sobre lo que fue su tiempo, su viaje en Arabia. Lawrence era un académico especializado en arqueología y un estratega militar. Él alcanzó el rango de coronel a los 30 años de edad. Más conocido por sus actividades en el Medio Oriente, durante la Primera Guerra Mundial, Lawrence explora el tema de la sabiduría en sus memorias, escrita en el año 1926 con el título de Los 7 pilares de la sabiduría. Probablemente Lawrence tuvo en mente el pasaje que hoy vamos a compartir. La sabiduría construyó su casa y labró 7 pilares. Esto se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 9, verso 1. En las escrituras, el número 7 se suele usar para representar la culminación o la perfección. Podemos encontrar muchas maneras de adquirir sabiduría en el libro de Proverbios. Las enseñanzas de Jesús y la Biblia en general, en los pasajes que hoy vamos a leer, se pueden ver estas 7 maneras de adquirir sabiduría. Y comenzamos con el libro de Proverbios capítulo 9 versos 1 al 12. La primera, sobrellevar la crítica. Cuando somos criticados, es inútil responder a quienes simplemente se están burlando de nosotros. Si lo hacemos, nos odiarán incluso más. En cambio, merece la pena responder como sabios. Nuestra respuesta a la crítica nunca debería ser insultar, abusar u odiar. Más bien debemos aprender de ella para hacernos más sabios y aumentar nuestro saber, como dice el versículo 9. De hecho, nuestra respuesta a un reproche
debería ser más amor. Esto está muy lejos de ser fácil. Nuestra reacción natural a la crítica suele ser atacar verbalmente o intentar justificarnos. Pero el camino más sabio es buscar aprender de los reproches o las instrucciones, por más difícil que sean. Por ejemplo, con el paso de los años me he dado cuenta de que aquellos oradores a los que no le gusta que se critiquen sus charlas apenas mejoran. Aquellos que invitan a hacer una crítica constructiva y no se sienten amenazados por ella suelen mejorar rápidamente y hacerse mucho más efectivos. Una relación correcta con Dios aumentará tu sabiduría, como lo leemos en el verso 10 de este proverbio, y no permitirá escuchar las críticas constructivas. Obviamente te hará una persona que no pueda crecer. El segundo punto, Lucas capítulo 13 del verso 1 al 30 nos habla de responder al sufrimiento. En este pasaje vemos a Jesús responder de dos maneras diferentes ante el sufrimiento. La respuesta de Jesús a la gente que estaba sufriendo siempre fue la compasión. Como vemos cuando sana a la mujer jorobada, en el verso 10 al 16. Aquí vemos también la respuesta a las preguntas suscitadas acerca del sufrimiento. Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. En efecto, alguna gente fue a preguntar a Jesús: ¿por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Fue el sufrimiento consecuencia de su pecado? Por supuesto, Jesús muestra una extraordinaria sabiduría en su respuesta. Gran parte del sufrimiento de este mundo está causado por el pecado humano y todos nosotros somos culpables. Por eso Jesús deja muy claro que no hay un vínculo automático entre el pecado y el sufrimiento. Aquellos no sufrían porque fueran peores pecadores que el resto de los galileos. Jesús señala además que los desastres naturales no son necesariamente una forma de castigo de Dios. Aunque puede ser pertinente que examinemos nosotros nuestros propios corazones cuando estemos sufriendo, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de juzgar por qué están sufriendo los demás. Jesús no estaba interesado en dar explicaciones, ni filosóficas, ni de ningún otro tipo, ante el sufrimiento. Más bien, lo que le interesaba a Jesús era nuestra respuesta. Porque Él dice en el verso 3, a menos que se arrepientan. El tercer punto nos habla de podar y plantar. Las parábolas de la higuera, el grano de mostaza, la levadura, nos dan sabiduría acerca de cómo crecen las cosas en el reino de Dios. Vemos cuándo es tiempo de alimentar las cosas y cuándo es tiempo de detener las actividades, así como cuándo se deben comenzar los proyectos. Dios es paciente al dar el mayor tiempo posible para que la gente se arrepienta. En respuesta al deseo de talar la higuera, el hombre le da una oportunidad más. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. La clave es buscar fruto. Por ejemplo, cuando vemos los numerosos ministerios que hay en la iglesia, algunos son extremadamente fructíferos, otros lo son menos. La tentación es cortar los menos fructíferos de una vez. Pero Jesús nos anima a ser pacientes. Si el año próximo da higos, bien, dice el verso 9. Pero su paciencia no dura para siempre. A veces llega un momento de detener un ministerio que no da fruto y cortarlo. Las parábolas del grano de mostaza, la levadura, nos recuerdan que aunque el reino de los cielos comienza pequeño, tiene un enorme potencial en el tiempo. Cuando la semilla fue plantada, creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas.
Esto muestra el enorme valor que tiene plantar la semilla del reino de Dios. Esto incluye la plantación de las iglesias. También sugiere que debemos ser pacientes para dar cumplido a este potencial. El cuarto punto nos habla de saber cuándo animar. Personalmente, la confrontación me resulta extremadamente difícil. Jesús tuvo la sabiduría de conocer cuándo confrontar. Expuso la hipocresía y la doble vara para medir a aquellos que lo criticaban por sanar a una mujer que había estado encorvada durante 18 años. Simplemente porque lo hizo en sábado. Les recuerda la importancia de la compasión por encima del legalismo. Si aquel es un principio que ellos siguen en el cuidado de los animales, ¿cuánto más deberían seguirlo a la hora de ocuparse de las personas? La respuesta de Jesús fue brillantemente sabia, tanto que la gente quedó encantada, como dice el verso 17. Quinto punto, volverse a Jesús. Cuando alguien pregunta a Jesús: Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Él da una respuesta intensamente práctica. Les dice: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, verso 24. En otras palabras, no te enfoques primero en los demás. Asegúrate de que has entrado en el reino de los cielos. No puedes saber sobre el resto de la gente, pero puedes estar seguro sobre lo que te pase a vos. En esta parábola muchos se encuentran con que no pueden entrar en la casa que representa el reino de Dios. La razón es por la falta de una relación personal con Jesús. Por 2 veces, el dueño de la casa que representa a Jesús dice a aquellos que se han quedado con la puerta en las narices: no sé quiénes son ustedes. Ser parte del reino de Dios consiste en volverse a Jesús y conocerlo. Parece que algunos de los que esperaban ser incluidos son excluidos, pero también parece que entrará más gente de la que se espera. Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse al banquete del reino de Dios. Volverse a Jesús y seguirlo es hacerse sabio, incluso cuando parezca que somos la minoría. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 13 y 14, hoy nos habla sobre probar la profecía. Necesitamos sabiduría para discernir entre los falsos y verdaderos profetas. Entre los profetas, entre comillas, de hoy, se pueden incluir no solo aquellos que tienen este don especial, sino cualquiera que habla en el nombre del Señor, como lo hacen los pastores, los predicadores, los maestros, los evangelizadores. En todos estos casos, necesitamos distinguir a los verdaderos de los falsos. En este pasaje se encuentra una de las pruebas del Antiguo Testamento para descubrir un verdadero profeta. Incluso, aunque un profeta realizara signos y milagros, se avisaba a la gente de que si decía: vayamos a rendir culto a otros dioses, entonces no debía prestar atención a las palabras de ese profeta o visionario. En otras palabras, la gente tenía que probar al profeta por sus enseñanzas, viendo si llevaban a la gente a Dios o lo alejaban de él. Jesús dice: por sus frutos los reconocerán. Esto se lee en el libro de Mateo capítulo 7 versos 15 al 23. Por último, el séptimo punto de estos 7 pilares que hablan sobre la sabiduría: reverenciar a Dios. Eres un hijo del Señor tu Dios, como dice Deuteronomio capítulo 14 verso 1. Y el pueblo de Dios está llamado a ser consagrado al Señor. Ha sido elegido para ser su tesoro especial. Bajo la antigua alianza, esto conllevaba unas reglas estrictas acerca de lo que se podía y de lo que no se podía comer. Bajo la nueva alianza, el Nuevo Testamento, Jesús declara que toda comida es pura. Bajo ambas alianzas, la antigua y la nueva, una de las maneras en las que las reverencias a Dios es a través de las ofrendas. Dar es una bendición. Dios te bendice cuando bendices a los demás.
y para que puedas bendecir a los demás, en particular, Dios promete aquí bendecirnos en nuestro trabajo. La visión de Dios para su pueblo es una comunidad sostenida por las ofrendas mutuas. Como vivimos y como vimos en la lectura de hoy, que vamos a hacer del libro de Proverbios, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Si eres sabio, tu premio será la sabiduría. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Proverbios, capítulo 9, versos 1 al 12. La mujer sabia construyó su casa y puso 7 columnas en ella. Cocinó carne, preparó vino y colocó la comida sobre la mesa. Luego envió a sus criadas a gritar desde el punto más alto de la ciudad: vengan ustedes los que necesitan aprender. También invitó a los torpes y les dijo: vengan ustedes los que necesitan aprender. Vengan, coman el alimento de mi sabiduría y beban el vino que he preparado. Dejen de ser ignorantes y vivirán. Sigan el camino de la inteligencia. El que corrige al burro o reprenda al perverso solo ganará insultos y desprecio. No reprendas al arrogante porque terminará odiándote. Corrige al sabio y te respetará. Enséñale al sabio y se hará más sabio. Da instrucción al justo y aumentará su saber. La sabiduría comienza con el respeto al Señor. Aprender acerca del santo es tener inteligencia. Gracias a mí se alegrará tu existencia, tu vida aumentará muchos años. Si eres sabio, lo eres para tu propio bienestar, pero si eres arrogante, solo tú sufrirás las consecuencias. Libro de Lucas, capítulo 13, versos 1 al 30. En aquel tiempo vinieron algunos a contarle a Jesús lo que les había pasado a unos de Galilea. Pilato los había matado mientras estaban adorando a Dios y había mezclado su sangre con la de los animales que estaba sacrificando. Jesús les respondió: ¿ustedes piensan que lo que les pasó a ellos fue porque eran más pecadores que la demás gente de Galilea? No. Pero les digo que si ustedes no cambian su manera de pensar y vivir, morirán también como ellos. O miren lo que le pasó a los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima. ¿Piensan que esos les pasó a ellos porque eran más culpables que el resto de la gente que vivía en Jerusalén? No. Pero les digo que si ustedes no cambian su manera de pensar y de vivir, morirán como ellos. Entonces les contó esta historia. Un hombre tenía una higuera en su viñedo y un día fue a ver si tenía higos, pero no encontró nada. Entonces le dijo al encargado del viñedo: he venido 3 años seguidos a ver esta higuera si tiene higos, pero nunca los he encontrado. Por eso, córtala. ¿Para qué desperdiciar ese pedazo de tierra? El encargado le respondió: patrón, déjela aquí por 1 año más. Déjeme cultivarla y ponerle abono. Entonces, si el año próximo tiene frutos, la dejaremos allí. Pero si no tiene frutos, entonces la puede mandar a cortar. En el día de descanso, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Allí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad que le había tenido lisiada por 18 años. Andaba encorvada y no se podía enderezar nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella y de inmediato ella se enderezó y empezó a alabar a Dios. El dirigente de la sinagoga se disgustó mucho porque Jesús la había sanado en el día de descanso. Por eso el dirigente le dijo a la gente: hay 6 días para trabajar, así que vengan a ser sanados en esos días, no en el día de descanso. El Señor respondió: hipócritas, ¿acaso no desatan todos ustedes a su buey o a su burro
el día de descanso para llevarlo a tomar agua? Esta mujer también es descendiente de Abraham, y por 18 años Satanás la ha atado a esta condición. ¿No les debía desatar de esta atadura en el día de descanso? Cuando dijo esto, todos los que estaban en su contra se avergonzaron, pero los demás se alegraron mucho por las cosas maravillosas que hacía. Jesús dijo: ¿cómo es el reino de Dios? ¿Con qué lo puedo comparar? Es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en un campo. La semilla creció y se convirtió en un gran árbol, y las aves construyeron nidos en sus ramas. Dijo otra vez: ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer mezcla con mucha harina. Al final, toda la masa queda fermentada. Jesús iba por los pueblos, las aldeas, enseñando mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvarán? Esfuércense, dijo Jesús, por entrar por la puerta angosta, pues les aseguro que mucha gente tratará de entrar, pero no podrá. Supongan que el dueño de una casa ya ha cerrado la puerta y ustedes se quedan afuera llamando. Entonces dicen: Señor, ábrenos la puerta. Pero él les responde: no sé de dónde son ustedes. Entonces ustedes dicen: nosotros comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras calles. Él les dice: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Habrá llanto y crujir de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes sean echados afuera. Vendrá gente del oriente, del occidente, del norte y del sur, ocuparán su lugar en la mesa del reino de Dios. Tengan en cuenta que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Libro de Deuteronomio, capítulo 13. Puede darse el caso de que un profeta o alguien que predice el futuro mediante sueños aparece entre ustedes y te anuncia una señal o un milagro. Si la señal o el milagro que te anuncia sucede y te dice: sigamos a otros dioses que tú no conoces y adorémoslo, no debes escuchar sus palabras. Es que el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor con todo tu ser. Deberás seguir al Señor tu Dios y obedecerlo, cumplir sus mandamientos. Lo obedecerás, lo adorarás y le serás fiel. Condenarás a muerte a tal profeta, a ese que predice el futuro mediante sueños, pues él te dijo que te rebelaras contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te liberó de la esclavitud. Esa persona trató de alejarte de la vida que el Señor, tu Dios, te mandó a vivir. De esa manera debes eliminar la maldad que haya en medio de ti. Si tu hermano, si tu hijo, hijo de tu hija, o tu papá, o tu hijo, o tu hija, la esposa que amas, o tu amigo más cercano te anima secretamente diciendo: vayamos, adoremos a otros dioses, dioses que ni tú ni tus antepasados han conocido, no deberías estar de acuerdo con él, sin importar si son algunos de los dioses de la gente alrededor de ustedes, cercanos o lejanos, desde un límite de la tierra u otro. No los escuches, no sientas lástima por él, no lo protejas, ni dudes en matarlo. Debes tomar la iniciativa y darle muerte, y luego todo el pueblo deberá unirse para eliminarlo. Deberán tirarle piedras hasta que muera, porque trató de alejarlos del Señor tu Dios, quien los sacó de Egipto fuera de la esclavitud. Luego, todo el pueblo de Israel se enterará de esto, tendrá temor y nadie se atreverá a hacer de nuevo una maldad semejante. Puede darse también el caso de que oigas la noticia de que en una de las ciudades que el Señor tu Dios te da para vivir, hombres perversos israelitas lleven a los habitantes de esa ciudad a abandonar a Dios y les digan: vayamos, adoremos a otros dioses, dioses que tú no conoces. Tendrás que investigar el asunto cuidadosamente, y si resulta ser verdad que algo tan horrible ha sucedido entre ustedes,
Matarás con espada a la gente de esa ciudad. Destruye completamente la ciudad. Mata con espada a todos, tanto seres humanos como animales. Reúne todo lo valioso en la mitad de su plaza pública. Quema la ciudad con todo eso como ofrenda que debe quemarse completamente para el Señor tu Dios. Esa ciudad deberá quedar hecha un montón de ruinas, siempre, y no debe ser reconstruida. No te quedes con nada de lo que se ha consagrado a la destrucción, para que el Señor no se enoje más, sino que te tenga compasión, sea bueno contigo y haga que tu nación crezca como lo prometió a tus antepasados. Todo esto sucederá si obedeces al Señor tu Dios, si cumples todos sus mandamientos que hoy te estoy dando y si haces lo que el Señor tu Dios considera correcto. Deuteronomio capítulo 14. Ustedes son hijos del Señor su Dios. No deben hacerse cortaduras en la piel, ni raparse la cabeza para mostrar pesar por los muertos. Eres un pueblo santo que perteneces al Señor tu Dios, y el Señor te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para ser su propio pueblo. No comas nada que sea detestable. Estos son los animales que puedes comer: vacas, ovejas, cabras, venados, gacelas, chivos, cabras salvajes, ovejas salvajes, antílopes y ovejas monteses. Puedes comer todo animal rumiante que tenga la pezuña dividida en dos partes. De los rumiantes no debes comer los siguientes: camellos, conejos, damanes, porque aunque son rumiantes no tienen pezuña dividida. Ellos son considerados impuros para ti. No debes comer cerdo, porque aunque tiene la pezuña dividida, no es un rumiante y es impuro para ti. No debes comer la carne de esos animales ni tocar su cuerpo muerto. De todo lo que hay en el agua puedes comer, todo lo que tenga aletas y escamas. Lo que no tenga aletas ni escamas, no lo comerás. Son impuros para ti. Puedes comer cualquier ave que sea pura, pero ninguna de estas aves comerás: el águila, el quebrantahuesos, el milano rojo, el milano negro, ningún tipo de halcón, ningún tipo de cuervo, el avestruz, la gaviota y ningún otro gavilán, la lechuza, ningún otro tipo de búho, pelícano, el águila pescadora, la cigüeña, la garza y toda clase de abubilla y el murciélago. El murciélago. Qué grandes problemas nos ha traído esto. Todos los insectos con alas son impuros, no deben comerse. Puedes comer todo animal con alas que sea puro. No comas nada que muera de muerte natural. Puedes dárselo a cualquier inmigrante que viva en tus ciudades, él podrá comerlo. Pueden vendérselo a un extranjero. Si tú eres un pueblo que pertenece solo al Señor tu Dios, no cocinarás el cabrito en la leche de la mamá del cabrito. Aparta la 10ª parte de todas tus cosechas cada año. Comerás esa 10ª parte de tu grano, de tu vino nuevo, aceite, de las primeras crías de tus animales, en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él elegirá para establecer su nombre. Así aprenderás a tener temor del Señor tu Dios por siempre. Pero si cuando el Señor tu Dios te bendiga, la distancia es muy grande para ti, de tal forma que no puedas llevar tu parte al lugar que el Señor haya elegido, podrás cambiarlo por dinero. Luego tomar el dinero en tus manos, ve al lugar que el Señor tu Dios elegirá. Gasta el dinero en lo que quieras: ganado, ovejas, vino. Tú y tu familia comerán y disfrutarán allí en presencia del Señor tu Dios. No desampares a los levitas que están en tus ciudades, porque ellos no tienen tierra propia. Al final de cada 3 años deberás llevar la 10ª parte de todas tus cosechas de ese año y la guardarás en tus ciudades. Luego, los levitas vendrán porque no tienen tierra propia, y también los inmigrantes, los huérfanos y las viudas que estén en tus ciudades, y comerán y quedarán satisfechos, para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas. Hemos finalizado la lectura del día de hoy. Yo sé que por ahí puede sonar muy duro cuando leemos que Dios dice: matarás y harás esto y aquello con los pueblos paganos. Pero
en realidad sabemos que Dios es más que bondadoso. Y quería que juntos compartamos este tiempo de oración. Señor, dame sabiduría para ser constructivo cuando hago críticas y ser cortés cuando yo las reciba. Señor, oro porque hoy me des la sabiduría en todas las conversaciones que pueda tener y sobre todo en las decisiones que debo tomar. Lléname, por favor, con tu Santo Espíritu y dame la sabiduría de Jesús. Señor, gracias porque soy tu posesión preciada. Dame sabiduría en todo lo que hago. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, y así terminamos nuestra edición del día de hoy, sábado 10 de abril de este 2021. Como siempre, y les repito, estoy tan agradecida con todos ustedes que me han hecho llegar sus mensajes, llamadas telefónicas, me lo han hecho saber personalmente aquellos que han tenido oportunidad de hacerlo. Estoy inmensamente agradecida con todos. Un inmenso saludo, un abrazo enorme desde aquí, desde Virasoro, Corrientes, República Argentina, para todo el mundo. Gracias a los amigos de Canadá, a los amigos de Estados Unidos, a Miguel que está en España. Gracias a mis amigos de aquí, de mi ciudad, a Jorge, Roxana, tantas personas que día con día oran y piden a Dios por este espacio que hacemos todos los días para ustedes, para compartir la palabra de Dios, y también a mis colegas de la escuela, que también sé que lo escuchan en ocasiones, y a todos mis alumnos. Para todos ustedes, este es un día muy especial para mí y espero que también haya sido bueno para ustedes. Ya saben que pueden compartir este pequeño esfuerzo con quien ustedes quieran y, por supuesto, nos despedimos esperando que sea un bendecido fin de semana para todos. Un abrazo, un beso y muchas gracias por estar del otro lado. Lee conmigo la Biblia, mi nombre es Andrea y nos encontramos mañana, si Dios así lo permite. Bendiciones.